Querido joven, querido amigo, Dios te bendiga en gran manera. Agradezco a Dios porque puedo compartirte su palabra. Y hoy tenemos un tema de gran bendición. La Biblia no deja de cambiar vidas, querido joven. Y hoy puede cambiar la mía y la tuya a través de este mensaje. Así que, ¿qué te parece si para este estudio pedimos la guía del Señor? Vamos a orar. Mi Señor bueno y eterno, gracias por amarnos tanto. Gracias por tenernos un amor tierno y gracias por la Biblia. Gracias por tu santa palabra, Señor. Así que en este momento, mi Señor, quiero pedirte que no hable yo, sino que hable tu Espíritu Santo, que tus santos ángeles hablen a través de mis labios, Señor. Te ruego, por favor, que toques el corazón de mi hermano ahora mismo, de mi querido amigo a través de este mensaje, Señor. Y te ruego que, por favor, hoy nos transformes para actuar de acuerdo a tu voluntad, a lo que tú quieres para nosotros, Señor. Transfórmanos hoy, Señor, a través de tu palabra. Es lo que te quiero pedir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablarte una poderosa profecía que está en el libro de Daniel capítulo 2. El libro de Daniel es un libro precioso que es para nuestros días, es para hoy, querido joven, querido amigo. Es un libro que necesitas analizarlo, estudiarlo, porque todos los símbolos son un reflejo del mensaje que hoy Dios quiere darte a ti, querido joven. Así que vamos a hablar un poco del contexto de este libro. Resulta que había una nación que había sido escogida por Dios, que Dios la había amado con todo su corazón y que aún la sigue amando, la nación Israel. Esta nación Dios la escogió, les dio sus mandamientos, les dio una tierra fructífera y los bendijo con todo tipo de bendiciones. Sin embargo, esta nación fue infiel a Dios. Muchas veces no obedecían a sus mandamientos, muchas veces se rebelizaban contra Dios, no tenían una amistad con Dios, murmuraban contra Dios. Muchas veces esta nación se apartaba de Dios y esta nación así había sido infiel a Dios. Y Dios en su amor, como un padre, tuvo que permitir que la nación fuera invadida. Un padre muchas veces también tiene que castigar a su hijo, tiene que reprenderlo, tiene que aconsejarle. Ahora, Dios no es que castiga de que tú haces algo malo y te da durísimo, sino que sencillamente a veces Él permite que nos sucedan cosas para que aprendamos, pero porque nos ama. El dolor no es culpa de Dios, es culpa de nosotros que nos apartamos de Dios, porque si siempre estuviéramos aferrados a Dios, Dios nos protegería en todo momento. Y aunque esta nación fue invadida, hubieron 4 jóvenes que Dios los mantuvo a salvo porque se aferraron a Dios desde lo profundo. Esos 4 jóvenes son Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Estos 4 jóvenes, a pesar de que pasaron esta situación difícil donde incluso perdieron seres queridos en esta invasión, perdieron familiares, perdieron tanto y tanto, pero sin embargo se mantuvieron fieles a Dios, no se contaminaron ni con la comida de la nación, no se contaminaron ni con los ídolos, ni con la cultura, se mantuvieron puros ante el Señor estos jóvenes. Y eso es un ejemplo para nosotros, de que aunque perdamos tanto en esta vida, aunque muchas veces hayan pérdidas, nos sucedan cosas fatales en esta vida, sigamos confiando en Dios y haciendo lo que Él nos pida. Así hicieron estos jóvenes y Dios los guardó en esos momentos. Y al final fueron parte de la corte de esa nación. Se podría decir que eran príncipes de la nación. Pero ahora, ¿cómo se llama esta nación que invadió a Israel? Babilonia se llama esta nación. Babilonia era una nación de un carácter peculiar. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Porque en este capítulo hay un personaje que es protagónico y es el rey de Babilonia, Nabucodonosor.
Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias ahora. En Daniel capítulo 2, versículo 1. Daniel capítulo 2, versículo 1. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Por qué Nabucodonosor se asustó, se perturbó a causa de un sueño? ¿Acaso tenía pesadillas? No, era algo que iba más allá. En los tiempos de Babilonia, un sueño se creía que era una revelación de parte de los dioses, de que si olvidaban ese sueño era como despreciar el mensaje de ese Dios. Y a Nabucodonosor se le había ido el sueño, lo había olvidado. Entonces él consulta a los sabios de Babilonia para que le digan cuál era el sueño, le digan su interpretación. Pero ¿sabes qué le dicen los sabios de Babilonia? Daniel capítulo 2, el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Los sabios de Babilonia no le podían decir el sueño a Nabucodonosor. Y así muchas veces nos puede suceder a nosotros. ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros podemos equivocarnos al buscar las soluciones en un lugar incorrecto. Nabucodonosor la buscaba en los sabios de Babilonia. Nosotros muchas veces la podemos buscar en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias fuerzas, en que yo puedo, en que yo tengo capacidad, pero es que tenemos que aprender a confiar en Dios. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor al no encontrar solución? Manda matar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, entre ellos estaban Daniel y sus amigos. Entonces Daniel, cuando llega el soldado para matarlo, él habla sabia y prudentemente y dice, ¿por qué el rey, mi señor, ahora quiere matar a todos los sabios de Babilonia? Entonces el guardián Arioc le dijo por qué. Y entonces Daniel ahora se allega a Nabucodonosor y le dice, oh rey, déjeme clapar a mi Dios y él le mostrará el sueño. Y entonces, ¿sabes lo poderoso y lo lindo? Que los amigos de Daniel se unen con él para orar. ¿Sabes algo? Esto es poderoso, querido joven, porque quiero que lo sepas, de que los mejores amigos que tú puedes tener, las mejores relaciones que tú puedes tener son aquellas que te acompañan en la oración. Muchas veces los jóvenes tenemos malas amistades que nos llevan a un abismo. Muchas veces tenemos en nuestro círculo personas que no nos convienen. Lo que necesitamos, amado joven, son otros amigos que nos acompañen en oración. No necesitamos personas que nos lleven al abismo. Necesitamos rodearnos de personas que busquen a Dios, como Daniel, que tenía a esos tres amigos que buscaban también al Señor. Necesitamos hoy en día amigos, familiares, rodearnos de personas que busquen a Dios para nosotros también buscarle. Querido amigo, tienes que saberlo. Y si en tu ciudad no hay nadie que busque al Señor, sé tú ese que busque al Señor. Sélo tú. Sé tú ese que busque al Señor. Y algún día encontrarás otra persona que también busque de Dios. Ahora, juntos se unen en oración estos cuatro jóvenes. Y Daniel, en la noche, le es revelado el sueño de parte de Dios. Y él bendice el nombre de Dios y le da gracias a Dios por darle la sabiduría, por darle la revelación. Y dice algo poderoso, porque Señor, tú, tú eres el dueño de la sabiduría y el poder. La sabiduría, Señor, es tuya. Y es así, querido joven, la sabiduría es de parte de Dios. Así que, sencillamente, si queremos vencer en los momentos difíciles, tenemos que aferrarnos a esa sabiduría, a ese poder, porque así lo hizo Daniel. Y, mientras tanto, en los momentos de prueba, ser fieles a Dios. Ahora resulta que Daniel se acerca a Nabucodonosor y le hace saber el sueño.
Vamos a leerlo en Daniel capítulo 2, versículo 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Nabucodonosor había visto una estatua en su sueño. Ahora, ¿cómo sabía Nabucodonosor que este era el sueño verdadero y no Daniel inventando? Porque Nabucodonosor se iba acordando en su mente escena por escena. Él decía, wow, es verdad, eso es lo que yo soñé. Y entonces en su sueño él vio una estatua y dice, la cabeza de esta estatua, de esta imagen, era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora era una estatua con distintos elementos. Eso era lo que había visto Nabucodonosor. Sin embargo, ¿qué es lo que significa esto? Porque Nabucodonosor pidió también la interpretación. Vamos a leerlo en la Biblia. Daniel 2:38 dice, tú eres aquella cabeza de oro. Le dice a Nabucodonosor, Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior a tuyo. O sea, el pecho y los brazos de plata simbolizaban otro reino que iba a venir, otra nación que iba a reinar después de Nabucodonosor, pero que iba a ser una nación más débil. Después dice, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. O sea, cada uno de los metales representaba un reino. La cabeza de oro representaba a Nabucodonosor y su reino. El pecho y los brazos de plata representaban el siguiente reino que iba a ser más débil. Los muslos de bronce representaban el tercer reino que iba a ser de bronce y después un cuarto reino de hierro que iba a ser fuerte. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son estas naciones? Sabemos que el oro representa el reino de Nabucodonosor, Babilonia. Pero vamos a aprender algo esta vez. Cada metal de la estatua representa no solo a la nación, sino que representa el carácter que tiene esa nación. ¿Cómo es el corazón de esa nación? Porque así lo podemos ver en la Biblia. Vamos a irnos a Isaías 14:4. Isaías capítulo 14, versículo 4. Dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? La profecía está entretejida entre sí. La Biblia no se contradice, más bien se profundiza y explica a sí misma. Resulta que la cabeza de oro que representaba Babilonia representaba también el carácter de Babilonia. Babilonia lo que más deseaba era el oro, pero era una ciudad codiciosa y egoísta porque la nación de Babilonia era capaz de asesinar, de matar a cambio de más riquezas. Ellos preferían las riquezas antes que la vida de otra persona. Ellos amaban más el dinero, la plata, el oro que a las personas. Ese era el carácter de Babilonia, un carácter egoísta. ¿Y sabes algo? El Señor, Dios, les dio tiempo de arrepentirse. La nación de Babilonia tuvo más de 60 años como nación bendecida por Dios porque tenían riquezas que sencillamente Dios se las permitió y sencillamente ellos tenían la oportunidad de arrepentirse, de pedirle a Dios que quitara ese carácter egoísta en su corazón. Dios les dio oportunidad, sin embargo, no la aprovecharon. Y entonces ocurrió como dice la estatua, como se ve en la estatua. Después de esa cabeza de oro, vino otro reino de plata, pecho y brazos de plata. Ahora, ¿cuál es ese reino? Aparece en la Biblia. Vamos a leerlo. En Daniel capítulo 5, versículos 28 y 30. Daniel capítulo 5, versículo 28 y 30. Dice lo siguiente.
Esto se le dice a uno de los descendientes de Nabucodonosor. Perez, tu reino ha sido roto. ¿Y dado a quiénes? A los medos y a los persas. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. O sea, el pecho y los brazos de plata representan a los medos y los persas. Esa nación que, aunque también era fuerte, era más débil que Babilonia, pero que aún así venció a Babilonia. Ahora, esta nación, ¿qué carácter tenía? Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Estaban representados por el metal. Vamos a encontrar otro versículo que hablen de la plata. Ahora, vamos a leer ahora Salmos capítulo 12, versículo 6. Medos y persas representados por la plata. ¿Qué dice la Biblia de la plata? Salmos capítulo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Eso significa que los medos y los persas eran limpios, andaban en la palabra de Dios. Significa que ellos eran íntegros, que hacían conforme a lo que Dios les pedía. No, lastimadamente los medos y los persas no eran así. Los medos y los persas no eran plata refinada como la palabra de Dios. Los medos y los persas eran solo plata. El problema de los medos y los persas fue la terquedad, que Dios los quería limpiar, los quería hacer como plata refinada, los quería transformar a ellos, pero ellos prefirieron seguir siendo platas. Y lastimadamente esa terquedad de que no se dejaban transformar por Dios, pisoteaban lo que Dios les pedía y preferían hacer como ellos querían, esa terquedad los acabó matando también. Dios les dio tiempo de arrepentirse, Dios les dio tiempo para que se alejaran de esos malos caminos y volvieran a Él. Pero lastimadamente esta nación no aprovechó su oportunidad y llegó también a su fin. Sin embargo, hay una promesa maravillosa y es que algunos de ellos se arrepintieron. Un ejemplo, el rey Darío, un rey que temía de Dios. Y ese rey, ahora su nombre está escrito en el libro de la vida. Ese rey tiene esa promesa en Salmo capítulo 12, versículo 6. Salmos 12, 6. Porque la palabra de Jehová es como plata refinada. O sea, todo medo y persa que se arrepintiera iba a hablar las palabras de Dios. Iba a caminar conforme a la palabra de Dios. Esa es la maravillosa promesa para todo medo persa que se arrepintiera, que iba a ser limpiado por la palabra de Dios. Esa era la maravillosa promesa que Dios les dejó a través de este libro. Y entonces, hoy en día, lo más poderoso es que hay medopersas escritos en el libro de la vida. El rey Ciro, el rey Artajerjes, grandes instrumentos del Señor. Ahora que tenemos esto, resulta que lastimadamente la gran mayoría no se arrepintió. Entonces Dios envió su juicio divino. Y así vino una tercera nación de bronce en la estatua. ¿Cuál es esa nación? Vamos a leerlo en la Biblia. Daniel capítulo 8, versículo 20 al 21. Resulta que en Daniel capítulo 8 se narra cómo hay un carnero, que ese carnero le presenta a Medo-Persia, pero ese carnero es derrotado por un macho cabrío. ¿Quién es ese macho cabrío? Vamos a leerlo en Daniel 8, 20 al 21. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea, el tercer reino que viene aquí mismo en la Biblia es Grecia. Ese fue el tercer reino de bronce. Ahora, ¿por qué Grecia estaba representada por el bronce? ¿Qué representa el bronce en la Biblia? Vamos a leerlo y no representa algo bueno, porque más bien se corrompieron aún más que los medoperes. Jeremías capítulo 6, versículo 28. Dice lo siguiente:
refiriéndose al pueblo de Dios, a Israel. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, pero ¿a quiénes se parecía? Son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. El carácter de Grecia era aún peor. Eran rebeldes, porfiados, chismosos, corruptores. Ese era el carácter de Grecia. Decía que era como bronce, y el bronce tiene ese carácter en la Biblia. Así era Grecia. Grecia se había corrompido aún más, rebelde, no hacía caso a la voz de Dios, porfiado, no dejaba escuchar la voz de Dios, no hacía caso a la voz de Dios. Dios les hablaba en su mente diciéndoles el camino correcto y ellos no hacían caso. Eran porfiados, chismosos, palabras hirientes, andan difamando a otras personas, corruptores, malas influencias que contaminan a la tierra. Así era el carácter de Grecia. Horrible su carácter. Sin embargo, había una promesa. Ellos tenían la oportunidad también de arrepentirse. Y tenían una promesa si ellos se arrepentían. La podemos leer Apocalipsis 1:18. Perdón, Apocalipsis 1:15. Apocalipsis 1:15 dice así, refiriéndose a Cristo. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un oro. O sea, la promesa para el griego que se arrepintiera, la promesa que se le dio a través de la Biblia, es que si se arrepentía, iba a caminar como Cristo. Esa es la poderosa promesa. Porque si el bronce se deja limpiar, se vuelve bronce bruñido. Y entonces, al dejarse limpiar por Cristo, empiezas a caminar como Cristo caminó. Así fue en el caso de muchos griegos que tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Todos tuvieron la oportunidad, pero solo algunos la aprovecharon. Y hoy en día hay griegos escritos en el libro de la vida. Hay personas de nacionalidad de Grecia que están escritos en el libro de la vida, porque se dejaron limpiar por Cristo. Se dejaron sencillamente usar por Dios. Sin embargo, aunque hubieron algunos, la gran mayoría no aprovechó la oportunidad y su carácter se corrompió aún más. Y entonces ahora vemos una cuarta nación, las piernas de hierro, que para saber cuál es esta nación, tenemos que irnos a la Biblia. ¿Qué nación reinaba ya en tiempos de Jesús? Roma, la nación romana. ¿Cómo era el carácter de esta nación? El hierro lo dice. Recordemos, el metal representa tanto la nación como el carácter de la nación. Vamos a leer capítulo 2 de Daniel, el versículo 40, y vamos a ver cómo era el carácter de Roma. Dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Era una nación bendecida por Dios. Dios los había bendecido con una fuerza sin igual, que no habían de otras naciones. Sin embargo, a pesar de eso, los romanos utilizaron mal esa fuerza. Esa bendición de Dios le hicieron una maldición para la humanidad. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará. Así había hecho Roma, desmenuzaba y quebrantaba. Eran violentos, tenían un carácter violento, sin piedad. De hecho, la mayoría de mártires cristianos al inicio fueron causados por Roma. Pablo, Pedro, Jacobo murieron a causa de emperadores romanos. Así fueron estos apóstoles que murieron
a causa de emperadores romanos, a consecuencia de emperadores romanos. Fueron perseguidos por muchos de los romanos. Así sucedió. Y entonces el carácter de los romanos era un carácter violento. Pero aparte de eso, si tú lees la carta de los romanos, el capítulo 1 de los versículos 20 al 30, te vas a dar cuenta que también eran débiles en el campo sexual, que tenían la debilidad en el campo sexual, eran homosexuales, eran sencillamente repugnantes en su comportamiento sexual, hacían orgías en honor a dioses, habían literalmente fiestas sexuales que corrompían aún más el corazón de ellos, eran asesinos, adúlteros, fornicarios y se podría decir incluso hoy en día que eran hasta pornográficos. Así había sucedido con la nación romana. Ya era una nación repugnante desde lo más profundo. El carácter de Roma era un carácter repugnante, asqueroso. Se habían corrompido ya mentalmente, eran violentos, eran sencillamente ya personas asquerosas. Y así había ocurrido con los romanos. ¿Te das cuenta cómo cada nación se iba corrompiendo más? Ese es un resultado de posponer el arrepentimiento. Sin embargo, los romanos también tenían esperanza. Si se dejaban limpiar por Cristo, tenían una esperanza. Solo tenían que dejarse limpiar por Dios. ¿Y cuál fue la promesa que se le dio a los romanos si se dejaban limpiar por Dios? Está en el Salmo capítulo 2. Vamos a leerla. El Salmo capítulo 2, el versículo 8 al 9. Pídeme y te daré por herencia las naciones, refiriéndose a Cristo, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. La poderosa promesa para los romanos es que si ellos se arrepentían, si se dejaban limpiar por Jesucristo, iban a reinar con Cristo Jesús, porque Cristo reina con vara de hierro. O sea, entre su pueblo hay también romanos que se dejaron limpiar por él. Ahora imagínate si un romano podía ir a Cristo aún siendo asqueroso, siendo alguien repugnante, siendo alguien violento, alguien terco, chismoso, siendo alguien pornográfico, siendo alguien débil en el campo sexual, siendo alguien que ya está manchado de pecado, que en su mente solo hay pecado, siendo a pesar de eso una persona tan pero tan mala desde el corazón, siendo a pesar de eso que podía ir arrepentida a Cristo, cuánto más de ti, querido amigo. Si un romano se podía arrepentir y decirle a Cristo, Cristo, límpiame por favor, tú también se lo puedes decir a Cristo. Le puedes pedir que te limpie de ese carácter egoísta, de ese carácter adúltero, de esa lujuria. Le puedes pedir que te limpie de esa ira, de ese rencor, de esa envidia. Pídeselo, aprovecha la oportunidad porque si no te va a pasar como estas naciones. Cada vez tu carácter se va a corromper más, se va a hacer cada día más, pero más feo ese carácter. Se va a hacer cada día más egoísta, más lujurioso, se va a hacer cada día más rencoroso, más envidioso, más chismoso, más rebelde contra Dios. Si tú pospones el arrepentimiento, habrá un momento en que ya no habrá oportunidad, así como le pasó a estas naciones, en que hubo un momento en que ya no tenían oportunidad para arrepentirse y tuvieron que ser destruidas como nación. Así que así en el año 476 cae Roma occidental. ¿Y por qué? Porque muchos no se arrepintieron. Sin embargo, hubieron muchos que aprovecharon la oportunidad también. Y por eso, en el libro de la vida, hay babilonios, hay medopersas, hay griegos y hay también romanos, porque se dejaron limpiar por Dios.
Hoy te puedes dejar limpiar por Cristo, te puedes dejar limpiar por Él. Aprovecha la oportunidad, no pospongas el arrepentimiento. Deja que Él te limpie hoy. No dejes que tu carácter se transforme en un carácter cada vez peor. Aprovecha la oportunidad que tienes para decirle a Cristo, Cristo, límpiame, hazme una nueva persona. No dejes que me corrompan más, Señor. Hoy se lo puedes pedir. Ahora nos queda un metal y son los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. El hierro representa Roma, como te había dicho. Solo cayó una parte de Roma, una partecita de Roma, Roma occidental. Y entonces así Roma continúa, porque en la estatua se puede ver en parte de hierro, en parte de barro cocido. ¿Y qué representa esto? El barro cocido representa en la Biblia al pueblo de Dios. ¿En serio? Sí. Léelo en Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. No podré hacer yo de vosotros así, casa de Israel, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Sin embargo, para estos tiempos de Roma, ya Israel estaba destruida. Solo quedaba la Israel espiritual, que es la iglesia. Entonces, prácticamente la iglesia está representada en esta profecía, en parte de barro cocido y en parte de hierro. ¿Qué representa esto? Una unión entre Roma y la iglesia. Así ocurrió en el año 538 después de Cristo. Se reúne Roma, se reúne la iglesia y lastimadamente hacen una unión entre política y religión, entre poder y religión. ¿Y sabes lo malo de esto? Que la iglesia se contamina. La iglesia empieza a adoptar el carácter de Roma. Empieza a ser egoísta, empieza a ser rebelde, porfiada, empieza a ser débil en el campo sexual, empieza a ser rebelde contra Dios, la propia iglesia. Y esto porque se hunde. No hagas tú lo mismo. No te unas al carácter que la mayoría de seres humanos tenemos. No te unas, sino que pídele a Dios que te limpie, que te haga un cristiano verdadero, que refleje su amor. Así que aprovecha hoy la oportunidad. Esa unión hoy en día nos afecta, esa unión que hubo hace tiempo entre Roma y la iglesia, porque eso contaminó el carácter de la iglesia. Y por eso hoy afecta a nosotros los cristianos. Sin embargo, aún así, puedes pedirle a Cristo que te limpie. Y en Apocalipsis 3:21 dice la maravillosa promesa que es para ti, que es que te sentarás en el trono con Cristo Jesús. Así que vale la pena dejar todos nuestros deseos atrás, dejar ese mal carácter, ese corazón feo atrás, para pedirle a Cristo que nos limpie y así sentarnos con Él en el trono. Así que no desaproveches la oportunidad. Aprovecha hoy que Cristo te llama. Así que, ¿te parece si oramos? Vamos a orar. Señor bueno y eterno, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Y de verdad te ruego que en este caso hayas tocado el corazón de mi querido amigo que está escuchando este mensaje. Te ruego que aproveches hoy la oportunidad de arrepentirse. Te ruego que hoy podamos, Señor, aferrarnos a tu gracia para pedirte que nos dé un corazón nuevo. Te ruego que los arrepintamos de verdad, que cambiemos de pensamiento, de mente, Señor, y que dejemos ese mal carácter atrás, Señor, y que ahora nos transforme. Por favor, Señor, te lo suplico, danos un nuevo corazón, límpianos, Señor, y que podamos brillar para tu honra y tu gloria. Es lo que te quiero pedir, en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Querido amigo, no olvides compartir este mensaje con familiares, amigos, porque así estamos predicando el Evangelio para que Cristo venga pronto.
Que Dios te guarde, gracias por escuchar este tema.